Mi nombre es Cruz Virginia Ramos Gordillo, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería en Logística. La materia es Estadística Inferencial 2, impartido por el profesor Juan Morales Ibarra. El nombre de los temas que vamos a estar revisando el día de hoy son inferencias a partir de dos muestras de la unidad 1, tarea 1. El primer tema es 9.2, inferencias acerca de dos proporciones. Lo que vamos a realizar con esta prueba es vamos a someter a prueba la afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre las dos proporciones poblacionales. El ejemplo número 1 dice: una bolsa de aire salva vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles. Según los datos de Wang's Drive, de Mayer Knight Chan, volumen 18, número 2, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsa de aire. Como podemos observar, dice que tenemos las con bolsa de aire y sin bolsa de aire. Muertes de ocupantes con bolsa de aire son 41, sin bolsa de aire son 52. El número total de ocupantes en este caso con bolsa de aire fueron 11.541 y sin bolsa de aire fueron 9.853. Para poder resolver este ejercicio nos vamos a ir a militar, estadística, estadística básica, dos proporciones, y aquí es dos proporciones. Y aquí ya lo teníamos llenado. Normalmente esto va a salir en blanco, está prellenado y dice que la numerización de datos. En el ejemplo número 1 dice que son, vamos a moverlo acá, 41 personas con bolsa de aire y el total de la muestra fue de 11.541. Y de este lado el segundo fueron 52 sin bolsa de aire y el total de la muestra fue de 9.853. Nos vamos a opciones y nuestro ejercicio nos dice que el nivel de confianza es el del 0.50 .05, entonces que es igual al 95%. Y aquí nos dice, si regresamos a leer, dice que la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsa de aire. Nos está diciendo que es menor. Entonces este es menor que, y vamos a usar la estimación por proporción. Le damos OK y le damos OK. Y aquí nos da la información que necesitamos, donde nos dice que la muestra simple, la primera muestra fue de 41 y el total fue de 11.541. La segunda muestra fue de 52 con el total de 9.853. La diferencia entre P menos P sería la muestra 1 menos las dos ceros. El estimado de la diferencia es menos .00172503. El 95% de la diferencia es igual a menos 0.000217916. Y la diferencia menor que Z nos da un valor de menos 1.91 y lo más importante es el valor de P, donde dice que P va a ser igual a 0.28. Nuestro nivel de confiabilidad es del 0.05%, entonces nos está saliendo arriba del nivel de confiabilidad, quiere decir que es positivo. Entonces nos vamos a nuestra diapositiva donde dice que utiliza un nivel de significancia pues 0.05% para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor que en el caso de los automóviles equipados con la bolsa de aire. Esto va a ser nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis alterna sería que fuera mayor que en el caso de que la mortalidad de los ocupantes
Dice, porque afirma la tasa de mortalidad de ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsa de aire. Si nuestra hipótesis alterna va a ser que va a ser mayor en el caso de los automóviles equipados con bolsa de aire, pero nuestra respuesta de P fue de 0.028. Por lo tanto, nos está diciendo que nos está diciendo que nuestra P nos está diciendo P es igual a 0.028. Si podemos notar, nuestro nivel de significancia es de 0.05, entonces este es menor que esto. Por lo tanto, podemos decir que se rechaza la hipótesis nula, o sea que no es verdad la afirmación que nos están dando, y se tiene la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Puede ser que sea mayor o igual. Vamos a sacar también el intervalo porque vamos a sacar el intervalo porque aquí nos da nuestro límite superior, pero si queremos sacar el límite inferior tenemos que sacar el intervalo de confianza, en el cual nos vamos a ir otra vez a Minitab, control E y opciones, y aquí le vamos a poner que sea igual para que nos dé tanto el límite mayor como el límite menor. Le damos OK y nos dice que el intervalo, 95% del intervalo va a ser como límite menor menos 0.00322086 y nuestro límite mayor va a ser 0.0070 Podemos notar que cambió el valor de P porque estamos dando ya como si fuera igual, pero nuestro problema nos dice que es menor y como el resultado fue 0.028 quiere decir que es menor al intervalo de confianza, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice ejercicio mortalidad y matrimonio. Una encuesta de Pew Richard del Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincide con la afirmación de que es normalmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de los hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Yo aquí encuestadas hice la tablita donde dice que las mujeres en un romance extramatrimonial afirman el 347 personas y los hombres 305. Y el total de personas encuestadas en el caso de las mujeres fue de 387 y de los hombres fueron 359, el cual yo la tengo en mi tableta de Minitab. Entonces nos vamos a estadística básica, 2 proporciones y bueno, nos queda grabado el último movimiento que tuvimos. Y vamos a poner que en la primera muestra fueron 347 y el total de la muestra fue de 387. En la segunda fue de 305, el total de la muestra fue de 359. Nos vamos a opciones. Y revisamos que nuestro ejercicio nos pide un nivel de confiabilidad del 0.05%, por lo tanto va a ser igual al 95%. Y el ejercicio nos dice leemos otra vez para someter a la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de los hombres que están de acuerdo. Entonces nos está diciendo si hay una diferencia, no nos está diciendo cuál es mayor o cuál es menor. Entonces como nos dice que comparemos la afirmación de que las dos hay una diferencia, le vamos a poner que diferencia y le damos OK y le damos OK. Entonces nos dice que tenemos la diferencia entre aquí el tamaño de la muestra simple. El primero fue de 347,
con el total de la muestra de 387. El segundo fue de 305 con el total de la muestra de 357. La diferencia entre el valor de P1 menos P2, una estimación por diferencia es de 0.047058.7, con un nivel de confiabilidad del 95% en un intervalo de confianza con su límite menor de menos 0.000767697 y un límite superior con 0.0948850. Aquí le pusimos que la diferencia iba a ser igual porque no sabemos si es mayor o menor la afirmación de los hombres. Entonces quiere decir que nos da un valor, quiere decir que el valor de Z es igual a 1.97. El valor más importante es el valor de P, donde nos dice que P es igual a 0.53. Nos da exactamente el nivel de confianza es de 0.05, nos da 0.06, 0.05. Por lo tanto sería igual, y para poder aceptar la hipótesis nula tiene que ser mayor a nuestro límite de confianza por lo tanto en este caso no aplica, y podemos pegar esto y pasamos por acá, donde dice que no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Como nosotros le pusimos una igualdad, nos da el límite inferior, el intervalo de confianza con el límite inferior y el límite superior. Ahora vamos al siguiente tema, donde nos dice 9.3 inferencias acerca de dos medias. Muestras independientes. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados a alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Las dos muestras son dependientes, hay que tener mucho cuidado aquí, son independientes si una muestra no afecta a la otra, y las muestras dependientes son si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en los datos asociados, por ejemplo, datos de esposo, esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Los datos independientes quiere decir que si tú le mueves un valor a la primera muestra no le afecta en nada a la segunda muestra, o sea, son independientes uno del otro, pero los datos muestrales dependientes tienen una relación entre la primera muestra y el segunda muestra para que nos dé un resultado, como decía, un antes, un después. El después se ve afectado por lo que pasó antes, por eso lo pone de ejemplo que le afecta. Vamos a revisar un ejemplo, dice: ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? El encabezado de Justey afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estimado en números de palabras que los hombres y las mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio según los datos de Argwal, Reilly, Moore, Tuckman, de Mail, de sección del volumen 317, número 5837. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia, y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Aquí nos está dando los datos. Aquí nos da la información, donde nos dice que el número de palabras pronunciadas en un día. Los hombres, el tamaño de la muestra fue de 186, la media fue de 15.668.5 palabras, y la desviación estándar que tuvieron los hombres, que es la primera muestra, fue de 8.632.5, mientras que las mujeres, el tamaño de la muestra fue de 210. La media, el tamaño fue de 16.215 palabras y su desviación estándar fue de 7.301
punto 2 palabras que dijeron las mujeres. Para poder resolver este problema nos tenemos que ir a una hoja de Minitab y nos vamos a estadística básica y 2 samples, como 2 muestras, y nos vamos aquí vamos a seleccionar la suma de los datos, y aquí nos dice que nuestra primer muestra fue de 186, tamaño de la muestra fue de 186, la media fue de 15.668.5 y la desviación estándar fue de 8.632.5. La segunda muestra fue de 210, la media fue de 16.215 y la desviación estándar fue de 7.301.2. y nos vamos a opciones y revisamos que no nos pide nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos pide un nivel de confiabilidad del 0.05%. Entonces lo que quiere decir que nuestro nivel de confiabilidad va a ser del 95%. Aquí en este ejercicio nos dice que leemos para poder entender y saber. Dice, para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. O sea, nos está diciendo que el mismo va a ser una igualdad. Considerando la media, ¿parece alguna diferencia? Aquí nos está pidiendo un nivel de igualdad. Entonces aquí le vamos a dejar la igualdad. Simplemente con que sea mayor o menor, ya con eso tendríamos la evidencia para rechazar la hipótesis, para aceptar la hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos está diciendo que hay una igualdad, que las dos, tanto hombres como mujeres, dicen la misma cantidad de palabras. Seleccionamos que asuma las variancias y le damos OK y le damos OK. Aquí tenemos un error, suma el equivalente, por el momento no lo vamos a usar. Había mencionado antes que sí, pero no, lo vamos a dejar como la diferencia de una igualdad entre la hipótesis nula. Le damos OK, y nos dice que el tamaño de la muestra, de la primera muestra fue de 186, su media fue de 15.669. Como podemos notar, nos redondea los datos. La desviación estándar va a ser igual a 8.633. Y nos vamos con la segunda muestra, que fue de 210, la media fue de 16.215 y la desviación estándar fue de 7.301. La diferencia entre la muestra 1 y la muestra 2 nos dice que es una estimada diferencia de menos 547. El 95% de confiabilidad nos da una diferencia de un límite inferior, que sería un límite inferior de menos 2.137 y un límite mayor de 10.044. La estimación de la diferencia le dimos una igualdad, donde nos dice que el valor de P va a ser igual a 0.500. Como podemos observar, en nuestra presentación nos dice, y aquí copiamos la información, que el nivel de confiabilidad debe ser de 0.05%. Entonces el valor de P nos dice que fue 0.500%. Punto C es 0.05 y el valor de P nos dice que es 0.500. Por lo tanto, podemos ver que es mayor al nivel de confiabilidad. Entonces quiere decir que no se tiene la evidencia suficiente para decir que existe una diferencia entre un número de palabras que dice un hombre o una mujer, lo que es igual a no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que en este caso la hipótesis alternativa sería que alguna de las dos fuera mayor o menor que la otra, pero aquí sí se puede decir que es la igualdad, que tiene una igualdad, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula. Nos vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio dice distancia de frenado de autos. Se tiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se mide sus distancias de frenado.
La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Para poder resolver este ejercicio nos tenemos que ir a nuestra hoja de Minitab. Para poder resolver tenemos estadística básica, estadística básica y 2 samples, o sea 2 muestras. Y aquí tenemos llenado el pasado y borramos los datos. Y nos dice, de acuerdo a la información que nos proporcionó dice que la primera muestra fue de 13 autos con una media de 137.5 y una desviación estándar de, aquí no lo tengo, una desviación estándar de 5.8. Entonces 5.8. La segunda tamaño de la muestra fue de 12, que son los automóviles de 6 cilindros. La media fue de 136.3 y la desviación estándar fue de 9.7. Nos vamos a opciones. Revisamos y nos dice que el nivel de confiabilidad que nos solicita es del 0.05%, que es igual al 95%. Y también nos dice, vamos a ver qué es lo que nos pide someter a prueba. En este caso, someter a prueba la afirmación que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia de media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Nos está diciendo que la primera, que es de 4 cilindros, va a ser mayor que a la de 6 cilindros. Esa va a ser nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis alternativa sería que sea igual o menor que. Entonces le damos OK y OK. Los resultados que nos da, nos dice que el tamaño de la muestra fue de 13, con una media de 137.50, una desviación estándar de 5.8, y la muestra número 2 fue de 12, con una media de 136.30, una desviación estándar de 9.70. La diferencia entre la muestra 1 y la muestra 2 dice que fue una estimada de diferencia de 1.20. El 95% de confiabilidad de la diferencia fue de menos 4.42. Y el test de la diferencia nosotros le pusimos que tenía que ser mayor. ¿Por qué? Porque en el problema nos dice afirmación de que la distancia es mayor del frenado del automóvil de 4 cilindros es mayor que la de 6 cilindros. Esta es la de 4 y esta es la de 6. Entonces nos quiere decir que el valor de P es igual a 0.357, por lo tanto es mayor que nuestro nivel de confiabilidad del 0.05%, lo que quiere decir que aceptamos la hipótesis nula. Y decimos que no se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, es cierto que los automóviles de 4 cilindros tienen una distancia de frenado, una mayor distancia de frenado que los automóviles de 6 cilindros. El siguiente tema que vamos a revisar es el 9.4, inferencias a partir de 2 muestras, que son las muestras dependientes. En el tema anterior vimos las muestras independientes, que los valores de la primera muestra no afectan a el resultado del resultado del estudio, porque no
no tiene una que ver, no es un antes y un después como un buen ejemplo, sino que son estudios diferentes. En el caso de las muestras dependientes, los valores de la primera muestra hacia la segunda son muy importantes porque son los que afectan el resultado. Ejemplo, calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluye las calificaciones en base en el consumo de combustible en millas por galones, combinadas para la ciudad y para la carretera en diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según los datos de UC DOI. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilizando un nivel de significancia del 0.01, someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y determine el intervalo de confianza para que la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Para poder resolver este ejercicio nos vamos a ir a nuestra hojita de Minitab, donde ya tenemos los datos prellenados del sistema antiguo. Podemos observar que del antiguo sistema de calificación tenemos una muestra de 20 y de igual manera del nuevo sistema de calificación. Nos vamos a estadística básica y nos vamos a ir a PARI, donde ya lo tenemos prellenado y lo vamos a poner en las columnas. Y aquí con un simple clic seleccionamos el primer antiguo sistema de calificación como la primera variable, o sea la primera muestra, y en el segundo seleccionamos el nuevo sistema de calificación y nos vamos a opciones. Por default nos dice el Minitab nos marca un nivel de confiabilidad del 95%, pero en este caso nuestro ejercicio nos está pidiendo el 0.01%, que es igual al 99% de confiabilidad. Le cambiamos. Y la diferencia para nuestra hipótesis alternativa, vamos a leer qué nos pide. Dice, utilice un nivel de significancia del 0.01, que ya lo hicimos, que es el 99%, para someter a la prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Entonces nos está diciendo que es mayor las calificaciones del antiguo sistema que las del nuevo sistema. Entonces, para tener nuestra hipótesis nula, va a ser que la igualdad podría ser nuestra hipótesis alternativa, en donde las dos tengan la misma, sean equivalentes, pero nuestro problema nos dice que va a ser mayor que, porque nos está diciendo someter a confirmación, someter a prueba la calificación del antiguo sistema. El antiguo sistema fue nuestra primer variable, y contra el nuevo sistema. La creación de someter a prueba que de las calificaciones del sistema son más elevadas. Ahí nos está diciendo que son mayores. Al decir esto nos quiere decir que son más elevadas, son mayores. Y le damos acá mayor que, este es menor que la igualdad, o mayor que, y le damos mayor que, y le damos OK, y nos da la siguiente información, donde dice, vamos a hacer un poquito más grande. Ok, en el antiguo sistema el tamaño de la muestra fue de 20, con una media de 22.70 y una desviación estándar de 5.37, una media de error de 1.20, mientras que el nuevo sistema de calificación fue un tamaño de la muestra de 20, con una media de 20.35 y una desviación estándar de 4.72, con un error de 0.05. La diferencia entre ambas, la muestra va a ser, cada muestra fue de 20, y la diferencia entre el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación fue de 2.350. Mientras que la desviación estándar de la diferencia entre el antiguo y el nuevo sistema fue de 0.745 y la media del error es de 0.167. Con un nivel de confiabilidad del 99%, la diferencia que se tiene es de 1.927.
El test de la diferencia le pusimos que tiene que ser mayor que porque aquí nos preguntaba, dice, el antiguo sistema eran más elevadas, o sea, era mayor que el nuevo sistema de calificación, y nos dice que el valor de T es igual a 14.10 y el valor de P nos dice que es 0.0000. Nuestro nivel de confiabilidad que nos está pidiendo el ejercicio es de 0.01 y aquí no lo tengo, pero vamos a copiarlo, la respuesta correcta. Lo ponemos acá para analizar más los datos y nos dice que fue de 0.000. Entonces esto nos da, es menor que nuestro nivel de confiabilidad del 0.01. Entonces la respuesta sería: se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, donde la hipótesis nula es la que nos decía que era mayor el nivel de el nivel de las calificaciones del antiguo sistema que el del nuevo sistema, y la hipótesis alternativa podría ser que es menor o tendrían una igualdad. Ahora, si deseamos sacar deseamos sacar el intervalo de diferencia, nos damos control para la última operación, que fue control E, opciones, y aquí le ponemos una igualdad, nos va a dar el intervalo, el límite superior como el límite mayor del intervalo. Damos OK. Y nos dice que el intervalo de la media de la diferencia va a ser igual a, con un nivel de confiabilidad del 99%, va a ser de 1.873 como límite el menor, el inferior, y como límite superior nos va a dar a 2.827. Siguiendo con un ejercicio, dice: los costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según los datos de Insurance Insurance, las marcas de los automóviles son el Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen, Nissan. Construyen intervalo de confianza del 95% para la medida de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y termina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo del sistema nuevo de calificación. Vamos a aquí copiar a nuestra tabla de meditar los datos proporcionados que nos da aquí, como los costos de reparación en la parte frontal y los costos de reparación en parte trasera. Los tenemos en una hojita de Minitab. Aquí los tenemos: costo de reparación en parte frontal en la muestra de 9 y costo de reparación de parte trasera. Y nos vamos a estadística básica, un padre, y seleccionamos. Aquí pues teníamos el anterior trabajo, lo borramos y ahora sí seleccionamos costo de reparación frontal, costo de reparación trasera, y nos vamos a opciones, donde dice aquí nuestro límite de confiabilidad nos está pidiendo el 95%. La diferencia igual lo vamos a manejar en 0 como nuestra hipótesis alternativa, y el ejercicio nos dice: para la diferencia entre los costos de reparación, dice, para la medida, para la diferencia, para las medias de las diferencias entre los costos de reparación frontal y los costos de reparación trasera. ¿Hay alguna diferencia? Como aquí no nos está pidiendo no nos indica cuál sería o mayor, sino nos está dando una compatibilidad, se podría decir, o sea que no es ninguna una igualdad, perdón. Nos está dando una igualdad entre el costo de la reparación mayor y el costo de la reparación frontal con la reparación trasera. Le dejamos acá como si fuera una igualdad, le damos OK y OK.
y nos arroja los siguientes datos, donde dice que el costo de reparación frontal tuvo un tamaño de la muestra de 9 con una media de 2.669 y una desviación estándar de 1.461 con una media de error de 487. El costo de reparación de la parte trasera es con una muestra de 9, una media de 1.829, una desviación estándar de 10.024 y una media de error de 344. La diferencia entre la reparación de la parte frontal a la parte trasera fue de 840, la media, la desviación de 1.935 y la media del error de 645. Nos quiere decir que el 95% de las medias de la diferencia, el nivel de confiabilidad del 95% con una media de la diferencia nos da como un límite inferior de menos 648 y un límite superior de 2.327. Con el test de la igualdad nos da el valor de P como 2.29. Entonces nuestro nivel de confiabilidad fue el del 95%, que sería el 0.05, y el resultado de P es 0.229, nos está dando que es mayor. Entonces la respuesta sería: no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Al aceptar la hipótesis nula, estamos diciendo que porque aquí nos decía, para la medida de diferencias de los costos, la diferencia, o sea, no hay una, o sea, la media de los costos va semejante, ¿cómo se puede decir? Es relativamente igual. En algunos de los puntos llega a ser igual, por eso no se determina cuál es mayor y cuál es menor. Y la hipótesis alternativa sería eso, que alguna de las dos fuera mayor, ya sea la trasera o la frontal, pero en este caso no se tuvo la evidencia suficiente para poderlo aceptar, por lo tanto tampoco se rechaza la hipótesis nula. En el siguiente tema dice: comparación de la variación de dos muestras. Someter a prueba la afirmación acerca de dos desviaciones estándar o variancia de poblaciones. La prueba F sirve para comparar dos variaciones poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Ese es un poco de teoría. Entramos al primer ejemplo: conteos de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas. Es la plaqueta número 3 por 3 milímetros cúbicos, de hombres y mujeres elegidos al azar, según los datos de la National Health and Nutrition Extension Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar un sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de trombosis. Utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Utiliza un nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Para poder solucionarlo nos vamos a ir a Minitab, estadística básica y dos variancias, y aquí le vamos a poner en dos samples cada uno en su columna, porque las tenemos en diferentes columnas cada una: hombres, mujeres, opciones, y el nivel de confiabilidad que nos pide el ejercicio es del 0.05, por lo tanto el nivel de confiabilidad es del 95%. Le vamos a dar una igualdad porque aquí nos está diciendo que para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar, o sea, nos está dando una igualdad, que los dos tienen lo mismo. Entonces le damos aquí, vamos a seleccionar acá donde nos dice que el test de confiabilidad de intervalos son una distribución normal. Damos OK y nos vamos a gráficas. En este caso le vamos a pedir que nos dé un histograma, un individual y una de pueblo, y aquí también le damos OK. Vamos a analizar tanto las gráficas como los resultados. En esta gráfica podemos observar que las mujeres tienen la distribución es más
no están agrupadas, sino que están muy distribuidos, mientras la de los hombres están más agrupadas. En la gráfica de histograma podemos ver que en los hombres tienen una variación, mientras que las mujeres coinciden. Aquí podemos ver que coincide, y también aquí podemos ver que coincide, que en este periodo, en esta cantidad de plaquetas, ambos tienen la misma cantidad. Mientras tanto, este es menor, inician con 150 y 400, y en el caso de 200 a 450. Y con nuestras gráficas de test podemos ver cómo aquí las gráficas tienen un nivel en el 1, y el nivel de confiabilidad del 95% inicia del 50 al 90 y del 60 al 100. Podemos decir, ahí tienen que son en el ejercicio nos preguntaba que diga que mejores de las plaquetas con las mismas desviaciones estándar. No nos dice que todas tienen la misma desviación estándar, sino que alguna nos dice con la misma desviación estándar, lo que nos da a que con que algunas sean iguales, pues ahí se me olvidó la hipótesis nula, lo podríamos aceptar. Entonces desde acá podemos ver que se acepta la hipótesis nula porque en algunas desviación estándar son iguales. Entonces ahora vamos a estudiar los datos, donde nos dice que aquí está, las variables fueron 27 y 23 en el primer caso. En la primera muestra nos dice que fue 27 la muestra con una desviación estándar de 75.993 y una variancia de 5.774.971, una prueba de error como un límite inferior de 59.846 y un límite inferior de 104.144. Mientras tanto, los hombres tienen un tamaño de la muestra de 23 con una desviación estándar de 62.106 y una variancia de 3.857.27, donde nos dice que la desviación estándar con un nivel de es desviación estándar con un nivel de confiabilidad del 95%, es de un límite inferior de 48.32 y un límite superior de 87.91. Es la desviación estándar de la confiabilidad. El radio estándar de la desviación dice que es 1.224, mientras el radio de las variancias es de 1.497 con un nivel de confiabilidad del 95%. La prueba F nos dice que nos da lo más importante es el valor de P, que en este caso es .340. Si nos vamos a nuestra diapositiva, nos dice que el nivel de confiabilidad va a ser de .05 y el valor de P nos está dando igual a .340, lo que quiere decir que es mayor que nuestro nivel de confiabilidad. Entonces podemos concluir que no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, lo que quiere decir que es probable que los hombres y las mujeres tengan el mismo nivel de plaquetas en la desviación estándar. Nuestro siguiente ejercicio dice discriminación. Los Rebels Comisión de Irlanda realizó un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito. Los datos de Glynn, Ush, Satis, Evidence and Alliance are Discrimination in Very Long American Station, volumen 58, número 2, utilice un nivel de significancia del .05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Teniendo aquí en nuestra hoja militar, vamos estadística básica y nos vamos a varianza. Aquí le damos que cada una tenemos en la columna y seleccionamos sin éxito y con éxito y nos vamos a opciones, y en esta nos pide, dice nivel de significancia para someter por la afirmación de que ambas muestras provienen de la misma población, o sea nos está pidiendo un nivel de igualdad. Lo dejamos igual, seleccionamos basando en que las dos son una normal distribución, y en las gráficas le pedimos que nos dé el histograma y la de polo individual, resultados todos, y le damos OK. Igual vamos a estudiar las tablas. Podemos ver que los solicitantes sin éxito son un poco más dispersos, mientras que los solicitantes con éxito están un poco más unidos.
Y en la siguiente gráfica podemos notar que igual se intercalan entre sería el 6.5 y el 8, mientras que sin éxito empieza como entre el medio del 5 y el 6 y termina en el 10, mientras con éxito empieza entre el 4 y el 5 y termina en el 8. Podemos ver que acá hay una interacción entre los dos. En la gráfica de histograma podemos ver que están un poco más dispersos las personas con éxito, porque hay de 25, 35 hasta 50 años, mientras que las personas sin éxito son están más distribuidos, más unidos, o sea que empieza del 35 al 60. Está un poco como disparejo la edad en la de los que son con éxitos. Ahora, estudiando los datos, nos da la siguiente información, donde dice que el nivel, las variables fueron solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Solicitantes sin éxito, el nivel de la muestra fue de 23 personas, mientras que la desviación estándar fue de 7.220 y la varianza fue de 52.134. El nivel de confiabilidad de la desviación estándar en un intervalo fue de un límite inferior de 5.584 y un límite superior de 10.219. Los solicitantes con éxito el nivel de la muestra fue de 30 con una desviación estándar de 5.884 con una varianza de 34.616 y su límite inferior fue de 4.686, mientras su límite inferior fue de 7.909. El radio estándar de la variación fue de 1.227, mientras el radio de la varianza fue de 1.506. El valor aquí importante es el valor de P, donde nos dice que P es igual a 0.299. Podemos ver que en nuestro ejercicio nos dice que utilicemos un nivel de confiabilidad del 0.005. Entonces, nuestro resultado nos dio 0.229, lo que quiere decir que no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Quiere decir que ambas podríamos decir que ambas provienen de las poblaciones con la misma desviación estándar, y la alternativa sería que no lo serían, que en el caso alguna sí y otra no, pero en este caso la hipótesis nula fue aceptada. Espero y gracias por su atención, y es todo.